Bueno, este tema se trata del programa de limpieza y desinfección en almacenamiento y en equipos. Habla básicamente de eso, cómo se hace la limpieza y la desinfección en las instalaciones donde se realiza el almacenamiento y en cuanto a los equipos. Entonces, para poder realizar o tener en cuenta este programa, debemos saber de qué se trata. Y es un conjunto de operaciones que tienen como fin eliminar la suciedad y mantener controlada, bajo recuentos aceptables o mínimos, la carga microbiana. El decreto 3075 de 1997 obliga a las empresas de alimentos que deben cumplir con un programa de limpieza y desinfección, y para poder cumplirlo, este programa debe tener procedimientos operativos estándar llamados POES, formatos de control y verificación, y las acciones correctivas en caso de que el programa de limpieza y desinfección que se esté realizando presente fallas. Tenemos que tener claro que limpiar no es igual que desinfectar. Limpiar nos permite eliminar la suciedad visible, mientras que la desinfección, es decir, la limpieza nos permite retirar residuos, mientras que la desinfección hace referencia a eliminar o destruir microorganismos hasta un nivel seguro, es decir, que la superficie que yo desinfecte, el equipo o el utensilio o las instalaciones que yo desinfecte tengan una carga microbiana baja y se hayan eliminado los patógenos. El programa de limpieza y desinfección forma parte del plan de saneamiento que debe tener una instalación o un establecimiento donde se fabriquen alimentos. Este plan de saneamiento además incluye un programa de abastecimiento de agua potable y un programa de manejo de residuos sólidos y líquidos. Este programa de limpieza y desinfección debe incluir a las instalaciones, equipos y utensilios que son susceptibles de limpiar y desinfectar, y puede estar organizado por áreas para facilitar su ejecución. El personal responsable de ejecutar el plan de limpieza y desinfección. ¿Qué metodología y procedimientos se va a realizar? En la metodología y procedimientos se deben incluir materiales, la frecuencia y los productos con los cuales se va a realizar la limpieza, el almacenamiento del material y las sustancias empleadas en la limpieza y desinfección. Y por último, un programa de limpieza y desinfección debe incluir la verificación de la eficacia del plan a través de acciones de verificación y a través de acciones correctivas en caso de que el programa de limpieza y desinfección ejecutado en determinada área haya fallado. Ahora, decíamos que dentro de un programa de limpieza y desinfección debe haber un procedimiento operativo estándar o POES. ¿Qué es esto? Es todo el paso a paso de qué se va a limpiar, con qué frecuencia se va a limpiar, cómo se va a limpiar, con qué materiales y qué precauciones de seguridad se deben tener. Es decir, que esta es una descripción minuciosa de cómo se va a hacer la limpieza y la desinfección, tanto en alguna instalación o algún área de la empresa de alimentos, o de una superficie o de un equipo o un utensilio. Sirve entonces un POES para hacer la descripción detallada de la limpieza y la desinfección de cualquier parte dentro de la empresa de alimentos. Y aquí tenemos un ejemplo de este tipo de procedimiento. En ellos también se debe incluir la concentración del desinfectante que se va a trabajar. Ahora, en cuanto a los formatos de control que deben tener los programas de limpieza y desinfección, este formato de control, aquí tenemos un ejemplo, y lo que nos permite es verificar que las actividades que se planificaron de limpieza y desinfección se hayan ejecutado. Entonces, este programa debe incluir los equipos que se van a desinfectar, si se trata de los equipos, o si se trata del almacenamiento, qué partes específicas se van a limpiar y desinfectar, qué detergente y qué desinfectante se está utilizando, que eso debe registrarse en la casilla, con qué dosis. Entonces dosis nos hace referencia a la concentración, si es 5%, 10, 15%, etcétera. La forma de aplicación, si se aplica por aspersión, por inmersión, por nebulización, etcétera. El tiempo de exposición, es decir, con qué tiempo voy a permitir yo el contacto entre el desinfectante y el equipo, o entre el desinfectante y el área, etcétera. Y la persona responsable de hacer ese procedimiento, que iría el nombre del empleado que se encarga de realizarlo.
Para poder contar con un programa de limpieza y desinfección, las empresas también deben realizar de forma prioritaria un cronograma. ¿Qué es un cronograma? Es un esquema que indica qué se debe hacer y cada cuánto se debe realizar la limpieza y desinfección. Es decir, que en el cronograma se planifica en forma general todas las acciones de limpieza y desinfección que se han de realizar en el establecimiento de alimentos. Hay que tener claro que existen dos tipos de limpieza, las rutinarias o diarias y las no rutinarias o minuciosas. Y dentro del cronograma también se debe hacer claridad qué tipo de limpieza se va a hacer. Importante, el cronograma nos indica la frecuencia. Entonces, en este ejemplo que está aquí, está cada una de las áreas que se va a lavar y a desinfectar, qué día se va a realizar y si se trata de una actividad de limpieza o de desinfección y la frecuencia con que se va a hacer, si es diaria, semanal, 3 veces a la semana. La frecuencia depende de la necesidad que haya y eso queda a elección de la persona encargada de realizar los cronogramas de limpieza y desinfección. Ahora, es importante que conozcamos que hay métodos de limpieza y desinfección, tanto físicos como químicos. En cuanto a la limpieza, los físicos son los que se realizan mediante el uso de diversos materiales como cepillos, esponjas, espátulas, abrasivos y otros. Y los químicos son los que se llevan mediante el uso de sustancias que hacen más fácil el proceso de limpieza, como los detergentes. En cuanto a la desinfección, los métodos físicos son aplicación de calor, ya sea en forma de vapor de agua o de agua, y se hace normalmente con temperaturas en el agua superiores a 80 grados centígrados. Dentro de los métodos físicos también están radiaciones ultravioletas y el ultrasonido. Y la desinfección por métodos químicos es la aplicación de sustancias químicas. Ahora, una sustancia química desinfectante debe reunir unas características valiosas como por ejemplo alto poder germicida, que es que tenga gran capacidad para eliminar microorganismos, debe tener amplio espectro, es decir, que no solamente elimine bacterias, sino que también puede eliminar virus, hongos, esporas, etcétera, parásitos, facilidad de aplicación, debe tener estabilidad tras ser diluido con agua, es decir, mantener su capacidad germicida. Otra característica importante es que no debe dañar los materiales sobre los que es aplicado, ser amigable con el medio ambiente, es decir, que no vaya a matar flora, fauna y sea de baja toxicidad, y también es importante que sea de bajo costo. Los desinfectantes que reúnen todas estas características son los mejores. Ahora, los tipos más comunes de desinfectantes usados en las empresas de alimentos son los alcoholes, el cloro y compuestos clorados, como por ejemplo el hipoclorito de sodio o límpido, los amonios cuaternarios y el glutaraldehído. Cuando yo me refiero a que se debe hacer la verificación del programa de limpieza y desinfección, es comprobar que las actividades de limpieza que ya se ejecutaron y esas actividades de limpieza se ejecutaron porque yo las planifiqué en un cronograma, se ejecutaron porque yo dejé un registro de control de quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué lo hizo. Falta ahora que yo verifique que eso se realizó. ¿Cómo se verifica que se realizó? Hay 3 formas de verificarlo: por inspección visual, por control microbiológico o por métodos bioquímicos. ¿Cómo es la inspección visual? Simplemente mirando que se haya hecho la limpieza. Esta es una forma rápida, pero es muy subjetiva y es de difícil de medir porque lo que es limpio a los ojos de alguna persona, pues a otra persona que es más exigente no lo va a estar. La verificación por control química es exacta, pero los métodos puede que tarden en ofrecernos los resultados. Aquí los métodos microbiológicos nos ofrecen un conteo de la cantidad de microorganismos que pueden estar presentes, pero tienen la contraparte de que algunos pueden tener un costo que no es asequible por todas las empresas y que además el tiempo en elaborar respuestas puede tardar 2, 3, 4, 5 días o más dependiendo la investigación que se haga del microorganismo. En cuanto a los métodos bioquímicos, se determina básicamente ATP, que es adenosintrifosfato, la molécula energética de todos los seres vivos. Se determinan proteínas, ¿de qué? Pues de los microorganismos que puedan estar presentes, ya sea en la superficie, o en el ambiente, o en las instalaciones. Estos métodos son rápidos, pero son costosos.
y tienen una debilidad, es que no precisan qué tipo de microorganismo se trata. A mí me dice que hay microorganismos, pero no me dice cuál. Y necesariamente puede que haya microorganismos que no sean patógenos, mientras que un control microbiológico sí me dice exactamente de qué tipo de microorganismo se trata. Normalmente lo que hacen las empresas es una combinación de estos tres métodos de verificación. En cuanto a la limpieza y desinfección de equipos, el decreto 3075, que son las buenas prácticas de manufactura, que nos recomienda que los equipos deben estar hechos de materiales resistentes a la corrosión y al uso de agentes de limpieza y desinfección, por lo cual los equipos normalmente están construidos con acero inoxidable. Sus piezas deben ser fácilmente desmontables, con ángulos continuos, es decir, que no tengan esquinas, y suaves, y esto favorece la limpieza y desinfección. Ahora, ¿qué consideraciones se deben hacer cuando se va a elaborar un plan de limpieza y desinfección de equipos? Uno, considerar las condiciones de cuidado y mantenimiento que nos da el fabricante. Todos los fabricantes traen una lista de recomendaciones o cuidados que se debe tener del equipo. Hay que considerarlos a la hora de elaborar un plan de limpieza y desinfección para determinado equipo. Determinar el tipo de suciedad al que está expuesto el equipo o la suciedad con la que entra en contacto el equipo, ya sean grasas, proteínas, almidones, etcétera. Elegir con base a estos dos primeros criterios qué detergente y qué desinfectante puedo utilizar para su limpieza y desinfección. Debo después aplicar el procedimiento escrito en el POE y realizarlo con la frecuencia que yo tenga programada en el cronograma. ¿Qué se debe hacer claridad? Cada equipo debe tener un POE, un procedimiento operativo estándar para su limpieza y su desinfección, es decir, que son específicos. Se pueden utilizar detergentes neutros, ácidos o alcalinos, dependiendo de la suciedad a retirar y el material de los equipos. Se pueden realizar la limpieza de los equipos, algunos de forma manual, o hay equipos que son más tecnológicos y se puede hacer de forma automatizada por bombas de impulsión y recirculación de agentes de limpieza y desinfección al interior de ellos. Aquí, por ejemplo, yo les tengo un procedimiento operativo estándar de limpieza y desinfección de freidoras, es decir, equipos para fritar en una empresa de alimentos. Entonces, miren que el POE debe incluir materiales con que se va a hacer la limpieza, con qué producto químico, qué elementos de bioseguridad debe usar la persona para evitar daños a la salud. Debe también llevar la descripción detallada de cómo se va a hacer, que es donde dice 11 pasos de conectar el equipo, verificar la temperatura, vaciar el aceite, etcétera. Y por último, se deben levantar unos registros de la limpieza que se hizo. Entonces, nombre, cuál es el registro que se debe llenar, el cronograma de limpieza y desinfección. Ahí se marca con una X que se hizo la limpieza de la freidora y también un registro de control que diga quién fue la persona responsable de hacerlo. En cuanto a la limpieza y desinfección en almacenamiento, que busca garantizar que en la bodega se encuentre libre de focos de contaminación como posibles causales de alteración de la inocuidad de los alimentos almacenados en ellas, eliminando la suciedad y los residuos para evitar el desarrollo de microorganismos y plagas. Ahora hay varios tipos de almacenamiento. Está el almacenamiento que puede ser en almacén o bodegas, y estas son en seco, en frío o congelación, y también está el almacenamiento que se hace en neveras. En cuanto al almacenamiento en seco, es una área donde se almacenan todos los productos que son no perecederos, como por ejemplo cereales, harina, azúcar, galletas, té, café, etc. Es decir, aquí van todas las materias primas que tengan una larga vida y que deban o puedan conservarse a temperatura ambiente. En almacenamiento refrigerado, aquí van los alimentos perecederos o materias primas perecederas, especialmente las de alto riesgo y que necesiten refrigerarse, como los lácteos, las carnes, los embutidos, pescados, carnes de ave, etc. Y en almacenamiento en congelación se refiere a aquellos alimentos o materias primas que deban ser congeladas para que su vida útil pueda mantenerse apta. La congelación se da en temperaturas de 0 a menos 18 grados centígrados, como por ejemplo carnes, pulpas de fruta, alimentos precocidos. Y todas estas áreas en una empresa de alimentos son susceptibles de limpieza y desinfección, es decir, deben elaborarse un programa de limpieza y desinfección para cada una de estas áreas. ¿Qué se debe limpiar y desinfectar en almacenamiento? Entonces yo les coloqué unos ejemplos de todo lo que se debe y se tiene que limpiar en almacenamiento. El ambiente, es decir, el aire
y las superficies, los techos, los pisos y las paredes, las puertas y las ventanas, estanterías y alacenas, desagües, canales y drenajes, neveras y enfriadores, recipientes para almacenamiento como por ejemplo canastillas, conductos de ventilación. Esto no son todas las cosas que se deben o se pueden limpiar y desinfectar en almacenamiento, porque esto es muy específico para el tipo de material o estructura que tenga cada empresa, pero a modo general es como todo lo que se debe incluir. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Uno es determinar si se trata de un procedimiento de rutina o no rutinario y la frecuencia con que se va a hacer. Por ejemplo, la limpieza de techos no es algo que se deba hacer diario. La limpieza de conductos de ventilación no es algo que se deba hacer diario. Pero, por ejemplo, la limpieza de pisos sí es una limpieza rutinaria o la limpieza de desagües. 2, ¿qué tipo de suciedad hay en las superficies o en el ambiente? 3, yo debo establecer qué detergente y desinfectante voy a utilizar. Y por último, elaborar un procedimiento operativo estándar para cada una de las partes que voy a limpiar y desinfectar, es decir, un POE para limpieza de ambientes, un POE para superficies, un POE para techos, un POE para pisos, uno para paredes, etc. Algunos métodos de limpieza son barrido, ya sea con escoba o por chorro de agua o manguera, o equipos como hidrolavadoras, el restregado, que puede ser manual, de superficies con esponjas abrasivas, cepillos y utensilios, limpieza con paños de microfibra que nos permiten retirar polvo y partículas, y también hay sistemas automatizados de limpieza. Algunos métodos de desinfección químicos son el uso de traperos y paños con soluciones desinfectantes en spray o en baldes, lavado a chorro con sustancias desinfectantes diluidas, inmersión en sustancias desinfectantes, por ejemplo, que pueden sumergir en sustancias desinfectantes canastillas o recipientes, aspersión, que es un tipo de desinfección húmeda que puede ser manual o automatizada. Entonces se hace la aspersión con spray, que es manual, o automatizada con nebulizadores, que son equipos que producen partículas todavía mucho más finas que el spray y le permiten permanecer más tiempo en el ambiente. Tiene una ventaja que llega a lugares de difícil acceso y es de uso importante en zonas de riesgo, y esta es una forma de desinfectar el ambiente. La desinfección en seco también existe y se hace con sustancias fumígenas, es decir, sustancias que se evaporan, que se diseminan en el ambiente. Es idónea para utilizarla en locales de manipulación de alimentos, bebidas, cosméticos y fármacos, donde no es deseable la presencia de humedad como la produce la nebulización. Entonces hay sustancias que tienen efectos herbicidas y que se evaporan en el medio ambiente en seco, y eso permite la desinfección. Ahora también hay métodos de desinfección automatizados por recirculación, ya sean máquinas que nos permiten lavar ciertas superficies o recipientes, etc. Ahora, los métodos de desinfección físicos son con agua caliente, que es a temperaturas mayores de 80 grados, desinfección por ultrasonido. El ultrasonido se produce gracias a la cavitación, que genera microburbujas, altas temperaturas y presiones, y todo esto causa la muerte de los microorganismos. Y también está la desinfección por luz ultravioleta. Esta desinfección por luz ultravioleta nos sirve para desinfectar el aire o el ambiente, superficies, equipos, estantes, tiene muchas aplicaciones, y destruye esta desinfección el ADN y ARN de microorganismos y virus, no deja residualidad química como algunos desinfectantes químicos, y no causa riesgo sobre las personas o el entorno. Ahora, cada uno de estos métodos de desinfección tiene sus ventajas, tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, y tiene la posibilidad de utilizarse o no dependiendo del costo y de la utilidad que se vaya a dar en la empresa. La desinfección por nebulización permite sobresaturar el ambiente con partículas de agua muy pequeñas que se llaman aerosoles y les permiten quedarse en el ambiente. La nebulización es un método para desinfectar entonces ambientes con sustancias químicas, y aquí hay un ejemplo de un equipo de nebulización. La desinfección por ultrasonido, como les decía, genera cavidades o microburbujas en las cuales queda atrapada la limpieza, la suciedad. Luego esa suciedad se rompe y por altas presiones y temperaturas se disuelve. La desinfección por ultrasonido también permite destruir de la misma forma microorganismos, y se hace esta desinfección por ultrasonido con el uso de algunos equipos.
La desinfección por ultravioletas, aquí les coloco un ejemplo de ellas en la industria cárnica. Vemos ahí arriba una lámpara de luz ultravioleta y ahí se están desinfectando tanto la estantería como los productos que están allí. Esta radiación ultravioleta normalmente es de color morado y permite la desinfección del ambiente y de estantes y pues todas las cosas que yo pueda someter o pasar o permitir que se expongan a esta luz ultravioleta. Ahora, aquí hay un procedimiento de limpieza y desinfección en empresas de alimentos escolares. Esta sí es una limpieza convencional con materiales y utensilios. Entonces, miren que, por ejemplo, esta es la de desinfección de un refrigerador o cuarto frío. Dice que las personas responsables son las encargadas de la bodega, qué superficie van a limpiar, las de neveras y enfriadores, qué implementos van a utilizar, esponjas abrasivas, detergente en polvo, desinfectante, baldes, agua, con qué frecuencia semanal, dónde se va a dejar registros, se deben soportar las actividades en un formato de control que esta empresa tiene establecida. Ahora, ahí está descrito todo el procedimiento de limpieza y desinfección y por último, es decir, que hasta aquí hemos incluido qué se va a hacer con el POEX, cómo se va a hacer, dónde se va a dejar el control, con qué frecuencia, que me la dé el cronograma, y por último la verificación, que es lo último, la última etapa, dice verifique el estado de limpieza y desinfección de la nevera y enfriadores, asegurándose de que estos no se encuentran sucios o con resto de desinfección detergente, es decir, que la verificación aquí se hace de forma visual, de que el procedimiento sí se hizo de forma correcta. Entonces, jóvenes, esto es lo que tengo para decirles acerca del programa de limpieza y desinfección de equipos y de almacenamiento en industrias de alimentos. Muchas gracias.